Bueno, el siguiente tema en el temario es de metabolismo del calcio. Tenemos como introducción que el calcio, fósforo y el magnesio participan de numerosos procesos biológicos y existe un sistema de regulación homeostático para mantener sus concentraciones dentro de un límite muy estrecho. El calcio interviene en procesos tales como la conducción nerviosa, contractilidad muscular, secreción y acción hormonal, permeabilidad de la membrana celular, coagulación sanguínea y mineralización ósea. El fósforo, por su parte, forma parte de fosfolípidos de membrana, nucleótidos, ARN, ADN, enlaces de alta energía, ATP, GTP, segundos mensajeros como AMP cíclico, GMP cíclico, y en la regulación de diversas enzimas. El magnesio participa como cofactor en numerosos procesos enzimáticos, procesos de replicación, transcripción y traducción de la información genética. En la regulación de la homeostasis mineral intervienen varios órganos y hormonas. Los principales aparatos sistemas son el intestino, el riñón y el hueso, y las hormonas calciotropas son hormona paratiroidea, 25-hidroxivitamina D y calcitonina. La interrelación entre el sistema hormonal y los niveles de calcio, fósforo y magnesio son muy estrechas, por lo que se recomienda evaluar los niveles de estos tres elementos de manera simultánea. Aquí tenemos en esta imagen pues una ilustración de la interrelación entre las hormonas y los principales órganos. El calcio es el catión más importante del organismo. En el adulto aproximadamente el 99% se encuentra en la fase mineral del hueso, 1 kilogramo, en forma de cristales de hidroxiapatita. En el plasma, el 50% se encuentra como calcio iónico libre, 10% ligado a aniones, que es citrato o carbonato principalmente, 40% ligado a proteínas, fundamentalmente albúmina, y es muy importante recalcar que el calcio ionizado es la fracción biológicamente activa y puede sufrir cambios con las variaciones del pH. Es así que en acidosis disminuye la unión a proteínas y la alcalosis aumenta la unión a proteínas. En estas gráficas de un artículo publicado por los autores Rodríguez, Cañadías, López, Aguilera, Tejero, Almadén, ilustran esta situación entre el pH y la hormona paratiroidea para una misma concentración de calcio de 1.2 milimolar. Vemos que para un pH de 7.24 la hormona paratiroidea estaría con más de 80 picogramos por mililitro. Y en el caso de que se vaya a un pH de 7.6, la secreción de hormona paratiroidea estaría en menos de 10. Otra manera de ilustrarlo es con esta otra gráfica, donde vemos que la unión a proteínas es pH dependiente y la relación entre alcalosis y acidosis. De tal manera que, resumiendo, en la alcalosis aumenta la unión a proteínas y por lo tanto baja el calcio iónico. En la acidosis disminuye la unión a proteínas y por lo tanto aumenta el calcio iónico. Siempre que veamos un paciente con hipocalcemia, tendremos que ajustar la dosis del calcio. Existen diferentes fórmulas. En este caso, para encontrar el calcio real, se considera como patrón de corrección a la albúmina, y a la que pongo aquí en amarillo es la más usada. Calcio reportado más el producto que resulta de 0.8 por la diferencia de 4, que sería el estándar de albúmina, menos la albúmina reportada en el paciente. Y así obtendremos el calcio corregido. Estas fórmulas no son aplicables en casos de enfermedades de alteraciones de las proteínas plasmáticas, alteración del pH o por alteraciones abruptas en concentración de iones, por ejemplo, en una infusión de citrato, por ejemplo. Para hacerlo más práctico, existen diferentes páginas que ya incluyen las fórmulas para corrección de calcio. Aquí, por ejemplo, de Cantabria. Esto facilita de alguna manera la toma de decisiones cuando existen muchos pacientes. Tenemos que hablar acerca del receptor sensible al calcio.
Este receptor sensible al calcio es una proteína ligada, un receptor unido a proteína G que, como su nombre lo indica, participa en la homeostasis del calcio al detectar el calcio libre. La situación con este receptor sensible al calcio es que permite una regulación muy estrecha y a su vez hay diferentes proyectos de investigación tratando de inactivarlo o activarlo para tratar diversas enfermedades. En la homeostasis del calcio, pues un patrón que se puede ver alterado es la absorción intestinal del calcio. Principalmente su sitio de absorción es en el duodeno y yeyuno. La capacidad de absorción está condicionada a la biodisponibilidad del calcio dietético. Esto es lo más importante a nivel global, la propia cantidad de calcio ingerida en el alimento. Mecanismos de absorción de calcio es por difusión simple paracelular no saturable y proceso de absorción transcelular fisiológicamente regulado por la vitamina D. Esta vitamina tiene acciones genómicas y no genómicas. Normalmente se absorbe el 30% del calcio de la dieta. Una dieta baja en calcio con déficit de vitamina D y la falta de respuesta intestinal a la misma son algunas de las causas más frecuentes de déficit de absorción de calcio dietético. Manejo renal del calcio. El riñón filtra aproximadamente 10.000 miligramos al día y se reabsorben 90 a 99%. Entre 1 y 3% se elimina por la orina. El 60% del calcio plasmático no unido a proteínas es filtrado por el riñón. El 70% del calcio ultrafiltrado se absorbe en el túbulo proximal a nivel intercelular por diferencia de concentración y por transporte activo. El 20% es reabsorbido en el asa de Henle por diferencia de potencial que surge del intercambio de bomba sodio-potasio e intercambio de calcio-sodio. Los diuréticos de asa disminuyen la absorción de calcio al disminuir el potencial positivo transluminal. Esto es muy importante para tratar casos de hipercalcemia. En el túbulo contorneado distal se absorbe aproximadamente el 8% del calcio ultrafiltrado por transporte activo. El principal regulador de la extracción de calcio es la hormona paratiroidea, que disminuye la filtración y aumenta la reabsorción tubular. Sin embargo, también esta hormona paratiroidea tiene otros efectos en otros niveles que pudiera ocasionar calciuria. El calcitriol por su acción en túbulo distal puede aumentar la reabsorción de calcio, aunque por su acción en otros órganos aumenta también la calciuria. La calcitonina en dosis fisiológica estimula la reabsorción de calcio y en dosis suprafisiológica la inhibe. El calcio junto con el fósforo son constituyentes de la fase mineral del hueso y que depositados sobre las proteínas de la matriz ósea le dan rigidez al tejido y confieren sus propiedades mecánicas de protección y sostén. El hueso es renovado constantemente, primero con una resorción por los osteoclastos que digieren el tejido óseo con salida de la fase mineral al torrente circulatorio y posteriormente los osteoblastos generan nuevo hueso que requiere de nueva entrada de calcio y fósforo para la mineralización. ¿Cuál es el balance general del calcio? Normalmente existe un equilibrio entre la absorción intestinal y las pérdidas renales de calcio. Entonces ya mencionamos lo de la ingesta diaria, las secreciones digestivas, que van principalmente en las heces, calcio 600-800 miligramos al día, fósforo, magnesio, y lo que está en equilibrio constante con el hueso, depositándose y resolviéndose, más lo que está participando a nivel renal. Las hormonas principales que intervienen en la homeostasis del calcio son la paratormona, la vitamina D y la calcitonina. En este esquema se trata de ilustrar este complejo sistema de interacciones de señalización entre órganos y hormonas.
Paratohormona. Tenemos que las glándulas paratiroides, los huesos, los riñones y el intestino son los principales órganos en la participación de la homeostasis del calcio mediado por la paratohormona, que es secretada en las glándulas paratiroideas. Aquí generalmente tenemos 4, pero bueno, hay variaciones anatómicas. La hormona paratiroidea se une a los receptores de la superficie celular en el hueso y el riñón, desencadenando respuestas que aumentan el calcio sanguíneo. También aumenta la síntesis renal de 1,25-dihidroxivitamina D3, la forma hormonalmente activa de la vitamina D. La hormona paratiroidea es una proteína de 84 aminoácidos. En esta imagen trata de ejemplificarse tridimensionalmente lo que sería la hormona paratiroidea. La región 1,34 es la biológicamente activa y se une al receptor. Se sintetiza en el retículo endoplasmático rugoso como un precursor mayor, la pre-pro-PTH de 115 aminoácidos. En el retículo endoplasmático se pierde el péptido señal y se transforma en pro-PTH. En el aparato de Golgi sufre una serie de modificaciones con clivaje de la secuencia pro, dando origen a la PTH madura de 84 aminoácidos. La concentración de hormona paratiroidea circulante es dependiente de la concentración de calcio extracelular. A manera de una curva sigmoidal, la máxima estimulación de hormona paratiroidea se alcanza con calcemias menores de 8.5 miligramos por decilitro y la máxima inhibición con calcemias superiores a 10.5 miligramos por decilitro. El receptor paratiroideo sensible al calcio es un miembro de la familia de receptores ligados a proteína G que bloquea la estimulación de la producción de AMP cíclico, produciendo aumento del calcio intracelular y disminuye la fracción libre de calcio. Regulación de la proliferación de células paratiroideas. ¿Qué estimulan su proliferación? Hipocalcemia, disminución de vitamina D, hiperfosfatemia y uremia. El metabolismo de la hormona paratiroidea a nivel intraglandular es por hidrólisis mediante la enzima catepsina y a nivel periférico tiene una vida media de 2 minutos, 70% es degradado en el hígado por medio de catepsinas y 20% en el riñón. ¿Qué acciones hace la PTH en el riñón? Estimulación de la reabsorción de calcio. Normalmente 65% del calcio se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal por transporte pasivo, el 20% en el asa gruesa ascendente de Henle de manera pasiva y el 10% en el túbulo contorneado distal y túbulos colectores. Hay una inhibición del transporte de fosfato. La PTH inhibe la reabsorción de fósforo en los túbulos proximal y distal, aunque el efecto proximal es el más importante. El fósforo entra a las células desde el filtrado glomerular a través del cotransportador sodio-fósforo. Otros efectos renales de la hormona paratiroidea. La PTH estimula la síntesis de 1,25-dihidroxivitamina D en el túbulo proximal al inducir la transcripción del gen de la 1-alfa-hidroxilasa. La PTH inhibe la reabsorción de sodio, agua y bicarbonato a partir del túbulo proximal. ¿Cuáles son las acciones de la hormona paratiroidea en el hueso? Las células blanco son preosteoblastos, osteoblastos y osteocitos. Es muy importante notar que los osteoclastos no tienen receptores de hormona paratiroidea. La PTH estimula la progenie y maduración de los osteoblastos y la interacción osteoblastos-osteoclastos mediada por citoquinas activadoras, principalmente interleucina 6 e interleucina 11. El efecto de la hormona paratiroidea en la estimulación de la actividad osteoclástica es indirecto. La hormona paratiroidea se une a su receptor
en los preosteoblastos y aumenta la producción de factores de crecimiento. Estas de colonias estimuladoras de monocitos y RANKL, y disminuye la de osteoprotegerina. El receptor RANK se encuentra en los precursores de los osteoclastos y en los osteoclastos maduros. El ligando de RANK se une a RANK y estimula la producción de osteoclastos y aumenta la actividad de los osteoclastos maduros. La osteoprotegerina bloquea la unión de RANK con su ligando. En conclusión, la hormona paratiroidea aumenta el ligando de RANK, baja osteoprotegerina y aumenta la resorción ósea. En este esquema pues se trata de ilustrar esta interacción entre RANK, el ligando de RANK, y la osteoprotegerina, mantenido como un equilibrio constante y también de una regulación muy sensible. Tuvimos oportunidad de hacer un proyecto de investigación donde medimos el ligando de RANK sérico en niños de una escuela primaria y asociamos sus niveles con la expresión de componentes de síndrome metabólico. Ahí encontramos que pese a que los niños tenían pues muchos parámetros de esta enfermedad, el RANK podía estar disminuido a nivel dental, y esto pudiera decir que la higiene dental sería pues un factor protector pese a que la señalización estuviese aumentada para generar un daño. Entonces significa que no necesariamente una expresión alta de ese RANK ya nos va a hacer un daño focalizado, si podemos intervenir y hacer acciones concretas, en este caso pues de higiene dental. La administración continua de hormona paratiroidea lleva a la resorción ósea, mientras que la administración intermitente causa un efecto anabólico en el hueso. Se cree que es a través de IGF-1, aumenta la síntesis de osteoblastos y disminuye su apoptosis, aunque el mecanismo intrínseco todavía no está claro. Entonces aquí tenemos un punto muy importante para evaluar en el tratamiento de otras enfermedades que comentaremos. La función específica de la hormona paratiroidea en el hueso es transferir calcio y fosfato al hueso, al líquido extracelular, mediante una acción rápida por osteocitos y células del endostio que liberan calcio al líquido extracelular, y una acción lenta por osteoclastos incrementando indirectamente su número, maduración y síntesis de enzimas líticas. La principal acción de la hormona paratiroidea es resortiva, estimula la acción de los osteoclastos y aumenta las enzimas líticas. Cuando se secreta en dosis bajas, en bajas concentraciones en forma intermitente, tiene un efecto anabólico. Este efecto entonces se ha utilizado para tratar la osteoporosis. La hormona paratiroidea aumenta el número y la actividad de los osteoblastos, genera formación ósea sin reabsorción previa, aumenta el volumen del hueso trabecular con cambios en la microarquitectura y aumenta la formación de hueso por estimulación en la síntesis de factor de crecimiento insulínico tipo 1 y de colágeno. El campo de la investigación en este rubro pues es constante y encuentran, por ejemplo, unos autores recientemente en este año 2020 que la concentración de calcio extracelular puede predisponer a que la mineralización sea diferente en el caso de obesidad o no, porque los adipocitos pudieran intervenir en una desviación de las vías normales de depósito de calcio y fósforo, e incluso afectar esto la capacidad de la médula ósea para generar las líneas celulares. Vitamina D. La vitamina D es un seco esteroide, requiere 2 hidroxilaciones para activarse, es liposoluble. Se entiende también como una hormona más que una vitamina. Los requerimientos de adultos son 400 unidades internacionales al día. Las fuentes de vitamina D son la exposición solar, que es la principal, y la dieta. Productos lácteos, yema de huevo, aceite de pescado, cereales, levaduras, jugo de naranja, suplementos farmacéuticos. Esto es muy importante en la clínica para evaluar el nivel en el que pudiera un paciente estar afectado. Por ejemplo, el nivel deseable es de más de 100 nanomoles por mililitro
o nanogramos por mililitro serían más de 40. Hipovitaminasis D es con niveles inferiores a 100 nanomoles por mililitro o 40 nanogramos por mililitro. Insuficiencia es con menos de 50 nanomoles por mililitro, equivalentes a menos de 20 nanogramos por mililitro. Y deficiencia es cuando hay menos de 25 nanomoles por mililitro o 10 nanogramos por mililitro. Existen dos formas de vitamina D. Vitamina D2, ergocalciferol, que se produce por clivaje fotolítico de un precursor, una provitamina de origen vegetal. Y vitamina D3, colecalciferol, se origina por proceso fotolítico del 7-dehidrocolecalciferol. Puede ser incorporada a través de la dieta o sea sintetizada en la piel a través de la reacción fotolítica. El efecto biológico principal de la vitamina D es mantener la concentración de calcio sanguíneo en valores normales, optimizando la absorción intestinal de calcio. Pero tiene acciones no clásicas: inhibir la proliferación celular, favorecer la diferenciación celular, es inmunomoduladora, tiene una acción sobre la musculatura, estimula la secreción de insulina e inhibe el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Hay dos vías de acción, una vía genómica y una vía no genómica. En la vía no genómica es a través de un receptor de membrana y entonces aquí, participan vesículas como transportadores asociadas a microtúbulos, etc. Y en la vía genómica va directamente a través de la activación del receptor nuclear. Se activa el genoma y hay una síntesis de proteínas especiales. Para la síntesis de la vitamina D, entonces tenemos una exposición a la radiación ultravioleta como elemento principal. Esto nos origina en la piel 7-dehidrocolesterol, posteriormente previtamina D3 y al final vitamina D3. Para que esta conversión sea correcta necesitamos entonces la participación de una piel, entendida como un órgano, del hígado, del intestino, del riñón. La excesiva exposición a la radiación solar no produce niveles tóxicos, ya que hay una conversión a isómeros inactivos. Entonces en el hígado tenemos un proceso de hidroxilación, en la cual de vitamina D2 tenemos 25 hidroxivitamina D2 y de vitamina D3 tenemos 25 hidroxivitamina D3. Ambas formas de vitamina circulan y su actividad biológica es igual. La 25-hidroxivitamina D3 es indicador del estatus de vitamina D del organismo. Entonces ya mencionamos algunos parámetros de niveles según la unidad de reporte. La hidroxilación en el hígado no está muy regulada y ocurre a nivel de retículo endoplásmico y necesita de un cofactor, el NADPH, del sistema enzimático citocromo P450. En el riñón participa la 1-alfa hidroxilasa y aquí es donde se forma el calcitriol. Esto ocurre en las mitocondrias de los túbulos renales proximales. Este proceso está altamente regulado por la hormona paratiroidea y la hipofosfatemia estimula este proceso, mientras que el calcio y la 1,25 vitamina D lo inhiben. También hay sitios extraadrenales de hidroxilación, tales como placenta, hueso embriónico, macrófagos. Algunos linfomas y granulomas pueden tener esta capacidad. La 1,25 de hidroxivitamina D es la más potente y principal mediador de la actividad biológica de la vitamina D. Su vida media es de 6 a 8 horas. ¿Qué factores regulan a la 1-alfa hidroxilasa? Estimulantes, pues la hormona paratiroidea, la hipofosfatemia, IGF-1, prolactina, hormona de crecimiento e hipocalcemia. ¿Qué factores la inhiben? FGF23, hiperfosfatemia y 1,25 de hidroxivitamina D. En las mitocondrias tubulares hay una hidroxilación más. A partir de 25 hidroxivitamina D3 se forma 24-25 hidroxi D3 y de 1,25 hidroxi D3 se forma 1,24-25 hidroxi D3, que son biológicamente inactivos.
Las acciones en el hueso, pues bueno, es principalmente de la mineralización y se va depositando calcio y fósforo. Se inhibe la síntesis del colágeno tipo 1. Se promueve la diferenciación de osteoclastos y su actividad. Y estimula la síntesis de RANK, el ligando, osteoprotegerina, osteocalcina y osteopontina. Y que todo esto lleva a la modulación del osteoblasto. Las acciones sobre el intestino es la principal hormona determinante de la absorción del calcio intestinal. Se ingiere en la dieta en promedio 700 a 900 miligramos de calcio por día, o debería de ingerirse, si se absorben 30 a 35%. Para lograr una adecuada absorción se requiere la presencia de sales biliares y ácido gástrico. El calcio se absorbe por 3 vías: transcelular, vesicular y paracelular. Vía transcelular es inducido por vitamina D. Hay una entrada al enterocito. A nivel de Doreno y ayuno se realiza la entrada a través de 2 canales de calcio, TRPV5 y TRPV6. Se transporta dentro del enterocito unido a la calvinina 9K, que une 2 iones de calcio. También se deposita en mitocondrias, aparato de Golgi y retículo endoplásmico. La liberación del calcio se produce por la bomba calcio dependiente de ATP. Acciones renales. En el túbulo contorneado distal estimula la reabsorción de calcio y bloquea su propia síntesis. Acciones en la paratiroides. Inhibe la transcripción génica y la proliferación de células principales, bloqueando la síntesis y secundariamente la secreción de hormona paratiroidea. Hay otras acciones que se han descrito de la vitamina D. En las últimas décadas ha quedado claro que la vitamina D ejerce efectos antiinflamatorios e inmunomoduladores. Algunos de los artículos que ilustran esto, por ejemplo, es de la influencia de vitamina D en la inmunidad de los islotes y de las células beta pancreáticas. Todo esto relacionado con la diabetes tipo 1. O, en general, hay revisiones de la autoinmunidad y la vitamina D que pueden tener implicaciones terapéuticas. Dejo algunas preguntas de análisis. Por ejemplo, en Estados Unidos el consumo de calcio al día es de 800 miligramos. En China es de 600. ¿De cuánto es en México? ¿O habrá variaciones por región? ¿Qué métodos existen de laboratorio y gabinete para evaluar el metabolismo del calcio? ¿Cuáles están disponibles en nuestras unidades médicas? Finalmente, ¿qué enfermedades conoce usted que alteran el nivel del calcio? Hay unas lecturas recomendadas y unas excelentes revisiones de metabolismo del calcio del grupo de Sánchez Pujeb, es de Argentina. Pueden buscarlo como revista Remo 2002, volumen 11, número 6. Y eso es todo.